¿Qué tal? Ahora es turno de comenzar con la explicación del subnetting con BLSM. Vamos a ver también temas del ruteo con RIP y también vamos a desarrollar algunas VLANs. Se va a desarrollar también, claro, en Packet Tracer, pero primeramente nos toca explicar cómo subnetear utilizando esta tan famosa técnica llamada BLSM. Los requerimientos en este ejercicio son muy simples. Se nos piden tres subredes, una de 20, una de 10 y una de 80 hosts. La idea es utilizar tres routers, una para cada subred, cuatro switches, dos de ellas en la subred de 80 hosts para representar a las VLANs dentro de la red. Además debemos de considerar a las WAN, es decir, a las redes que están formadas por dos routers. Aquí está el diseño terminado de lo que vamos a estar desarrollando a lo largo más bien de los dos tutoriales, porque este video va a ser exclusivamente dedicado a la explicación de cómo es que subneteamos a partir de una dirección IP original. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver en esta parte, de este lado pueden ustedes ver la dirección de red, la dirección IP de red original que vamos a estar utilizando, que por ejemplo nos dieron a nosotros para que pudiéramos subnetear y de allí pudiéramos obtener las subredes que nos pide el ejercicio. Esa es la dirección IP que vamos a estar utilizando, anótenlo por ahí. Les voy a pedir también que observen esa tablita. Esa tabla nos va a servir demasiado. Es más, me quedaría yo corto si digo demasiado. En realidad vamos a estar haciendo mucho énfasis en esta tabla. Voy a estar pidiéndoles que vean esta tablita. Quizá lo bueno sería que ustedes detuvieran el video un ratito y si no tiene la tablita empezarla a copiar en una hoja, en un cuaderno, no sé. Pero el punto es que deben de tener esta tabla para que el flujo del entendimiento en este video sea mucho más fácil, mucho más sencillo. Bien, para subnetear tenemos pasos generales y también tenemos pasos específicos. Empezamos primero con los pasos generales. El primero es debemos nosotros obtener u ordenar, mejor dicho, las subredes por número de host. Es decir, la subred que tenga la mayor cantidad de host es la primera que debemos subnetear. El siguiente paso va a ser la de determinar la clase en la que se encuentra la IP original, ya sea de clase A, de clase B o de clase C. En los pasos específicos ya vamos a empezar a tomar en cuenta la subred que vamos a obtener, a subnetear. En este caso, el paso número 2 es que debemos respondernos a la pregunta: ¿cuántos bits debemos robar a la parte de host? Y debemos recordar usar la fórmula 2 a la n menos 2. Por supuesto que conforme vayamos en el video, en el subneteo, van a entender cada uno de estos pasos muy fácilmente. Bien, también tenemos el paso número 3 dentro de pasos específicos, que es la de determinar la máscara de subred y además la dirección IP de subred. Ese es el paso número 3. El paso 4 es determinar el rango de direcciones IP de la subred. El paso 5, anotar las especificaciones de la subred, es decir, la dirección IP de subred, la primera IP útil, la última IP útil y la dirección de broadcast. Y por qué no, también anotar la máscara de subred. Esos serían nuestros pasos generales y específicos para poder subnetear con BLSM. Vamos a realizar los pasos generales. En el paso 0 tendríamos nosotros que ordenar las subredes de acuerdo a la cantidad de hosts. Observen que primero tenemos a el de 80 hosts debido a que es la que tiene mayor cantidad, por supuesto. La segunda sería la de 20 y la tercera sería la de 10 hosts. En el siguiente paso, dentro de pasos generales, tendríamos el hecho de identificar
a qué clase pertenece nuestra dirección IP. En este caso, como ustedes vieron, nuestra dirección IP es 192.168.1.0 prefijo 24, es decir, es de clase C. Ahí está, es de clase C. Ahora vienen los pasos específicos. Dentro de los pasos específicos únicamente vamos a estar desarrollando los que ustedes ya vieron, 4 de ellos: el paso 2, el 3, el 4 y el 5. Claro, sería muy bueno que ustedes copiaran estos pasos para que únicamente durante el video yo solo esté haciendo referencia a ellos, mientras que ustedes ya lo tienen anotados y ya saben qué paso estamos realizando. Bien, ahora sí, vamos a subnetear entonces la red, obteniendo primero la subred de 80 hosts. Vamos con el paso número 2, de pasos específicos, claro. Recuerden que teníamos, según este paso deberíamos de respondernos a la pregunta: ¿cuántos bits deberíamos de robar a la parte de host? Y para eso deberíamos de utilizar la fórmula 2 a la n menos 2. 2 a la n menos 2. Y como ustedes ven acá, estamos elevando 2 a la 7 menos 2, que nos da igual a 126. Es necesario que ustedes analicen un poco. Necesito que ustedes lo hagan en realidad. Tenemos 80 hosts. Aquí están los 80 hosts que nos piden en esta subred. Tenemos 80. Entonces, pensemos un poco. Si nosotros robamos un bit a la parte de host, significaría que tendríamos 7 bits para host y un solo bit para red. Lo que significa al mismo tiempo que tendríamos 128 IPs para esa subred. Y resulta que 128 es una cantidad mayor que 80 hosts, que es en realidad lo que buscamos. Pero ahora pensemos, ¿qué pasaría si nosotros en lugar de robar un solo bit robamos 2? Entonces tendríamos una cantidad de 64 IPs para la parte de host, lo que para nada sería algo bueno. Al contrario, sería algo malo, porque ni siquiera nos alcanzaría esa cantidad de direcciones IP para lo que nosotros necesitamos. Recuerden, nosotros necesitamos 80 hosts, 80. 64 no nos sirve. Robar 2 bits no nos sirve. En cambio, si robamos un solo bit a la parte de host, sería muy bueno, ya que la parte de red tendría un bit de más y la parte de host se quedaría con 7 bits. Es por eso que, como la parte de host se queda con 7 bits, hacemos esta fórmula. Esta es la fórmula que tenemos para determinar cuántos hosts deberíamos de tener en nuestra subred. Y por lo que ustedes ven acá ustedes lo pueden ver muy claramente, son 126 IPs. Y específicamente 126 hosts, lo que sin duda alguna es bueno, debido a que supera la cantidad de hosts que nos piden para esta subred. Bien, la idea de BLSM es desperdiciar la menor cantidad de IPs en cada subred que nosotros tengamos. Y esa idea, claro que no es tan, ¿cómo podríamos decirlo? No es tan notorio en esta subred. Sin embargo, lo será en la segunda y en la tercera que vayamos a subnetear enseguida. Muy bien, sin más, nos pasamos al paso número 3, que consiste en determinar la máscara de subred y también la dirección IP de la subred. Y ustedes ven acá que tenemos 128. Voy a volver a hacerles referencia a la tablita que ya les había mencionado, que utilizamos como recurso, o más bien deberíamos utilizar como recurso, que al principio del video les mencioné que sería muy bueno que ustedes copiaran esa tabla y que la fuéramos a visualizar cada que tuviéramos la necesidad. Y esta vez tenemos la necesidad de ver esa tablita. Por ejemplo, ustedes pueden ver por acá la tabla.
Aquí está la tabla. Y ustedes pueden ver que cuando nosotros robamos un solo bit, tenemos que la máscara de subred tiene una terminación de 128. Tenemos 126 IPs útiles y 128 IPs en general, con dos subredes disponibles. Por supuesto que esto es con el subnetting simple, no el subnetting básico. Pero bien, lo que nos interesa en este momento es esta dirección de máscara de subred, ¿no? Y es a lo que yo quiero hacerles referencia ahorita. Que tomemos en cuenta esa tablita para determinar cuál va a ser la máscara de subred de esta subred que estamos determinando ahorita. Y también la dirección IP. Recuerden, como nosotros estamos robando un solo bit, entonces el prefijo cambia. Ahora ya no es diagonal 24, ahora es diagonal 25, porque ahora tenemos 25 bits para la parte de red. Visualicen mejor esto. Observen, tenemos 192, 168, 1 punto, y enseguida tendríamos los 8 bits de host. Los 8 bits de host. De este lado nosotros tenemos la parte de red. Y de este lado tenemos la parte de host. Esto es debido a que esta dirección IP es de clase C. ¿De acuerdo? Es de clase C. Muy bien. Ahora lo que tendríamos que descubrir es la cantidad de bits que vamos a robar, y nosotros ya dijimos que íbamos a robar 1. Esto quiere decir que esa dirección de host en realidad ya va a ser de 7 bits. Y este 0 va a pasar a la parte de red. En definitiva, ese 0 va a pasar a la parte de red. Tendríamos el 1 punto y el 0, que es el bit que nosotros vamos a pasar a la parte de red. Entonces quedaría de esta forma, y por lo tanto también la máscara de subred va a cambiar a esta forma, con la terminación 128. Ahora el paso número 4 sería que nosotros determinemos la cantidad, o el rango, mejor dicho, el rango de IPs que va a tener esta subred. Y la pregunta sería, ¿cómo vamos a calcular ese rango? Sería la pregunta. La respuesta es muy sencilla, y quiero que utilicen este procedimiento. Al menos es muy fácil utilizarla. Tomen en cuenta que en cada red de las direcciones IP de clase C podríamos ocupar, o más bien tendríamos 256 IPs para una red. 256 IPs. Ahora, a este número de 256 ustedes le van a restar la cantidad, o más bien dicho, la terminación de la máscara de subred. ¿Cuál es la terminación de nuestra máscara de subred? Es 128. De acuerdo. Entonces, a 256 le van a restar esa cantidad. Y el resultado es, o más bien, el resultado representa la cantidad o el rango de direcciones IP que, que van a formar parte de esa subred. Tenemos ahora el paso número 5, que ya únicamente es empezar a especificar los datos que vamos a tener para esta subred. Y tomen en cuenta que la IP de subred de esta primera es la 192.168.1.0 con el prefijo 25. La máscara de subred también ya la habíamos determinado en el paso anterior. Nuestra primera IP útil es simple de determinar. Únicamente le suman 1 a la dirección IP de subred,
y tiene la primera dirección IP útil. La última dirección IP útil va a ser la de la terminación 126 y la dirección de broadcast va a ser la de terminación 127. Esto es porque observen que esto es muy fácil de identificar porque bueno, vamos a ir al paso anterior para que se les dé una mejor idea. Tenemos esto y tenemos que en este paso número 4 nuestro rango es de 128. Ahora sí, quiero que vayan observando que como nuestro rango es de 128, nuestra dirección IP de subred comienza a partir de 0, ¿no? Por lo tanto, de 0 hasta 127 tenemos un rango total de 128, que es el rango que se nos había pedido al principio para esta subred, únicamente para esta subred. Por lo tanto, de 0 a 127 tenemos 128 y 127, que sería la última IP de ese rango, va a ser la dirección de broadcast, y para obtener la última IP útil simplemente le restamos 1 a la dirección de broadcast para obtener el 126. Para la siguiente subred, que es de la subred de 20 hosts, vamos a tener prácticamente lo mismo que en el anterior, ya que tenemos que preguntarnos cuál es la cantidad de bits que debemos robar a la parte de host y pasarlo a la parte de red. Nosotros elevamos 2 a la 5 y le restamos 2 y tenemos el valor de 30. Recuerden que 5 representa la cantidad de 5 representa la cantidad de bits que van a quedarse a la parte de host. Esto nos indica que siendo 5 bits quedándose en la parte de host, tendríamos 3 bits para nuestra parte de red. Es decir, vamos a robar 3 bits y vamos a pasarlo a la parte de red. Muy bien, entonces ya tendríamos listos los bits o la cantidad de IPs que vamos a utilizar en esta subred. Lo que sigue entonces es determinar la dirección IP de esta subred, y quiero volver a hacer referencia a nuestra tablita que utilizamos como recurso al principio de este video tutorial. Recuerden que ahora nuestro prefijo va a ser de 27. ¿Esto a qué se debe? Bueno, quiero recordarles lo siguiente. Debido a que nuestra dirección IP de red es de clase C, el prefijo natural es de 24. Como estamos robando 3 bits, entonces sumamos 3 a 24 y nos da un valor de 27. Por lo tanto, ahora nuestra subred tiene el prefijo 27. Y también, si fijamos en la tablita, vamos a tener que aquellas direcciones IP que tengan el prefijo 27 van a tener la máscara de subred con la terminación 224. El paso número 4 sería muy fácil, como en la subred anterior les había mencionado. A 256 le restamos la terminación de la máscara de subred, que sería 224, y tendríamos el rango total que estaría en nuestra subred. Únicamente lo que seguiría es determinar o especificar los datos de nuestra subred. Por ejemplo, lo que ya habíamos notado en la imagen anterior, únicamente señalar la dirección IP de subred con el prefijo correspondiente, señalar la máscara de subred, la primera IP útil, que recuerden que la primera IP útil es la IP siguiente a la dirección de subred, y la última IP útil y la dirección de broadcast. Aquí quiero también que recuerden algo que es importante. Nuestra red comenzó a partir de la terminación 128 y en el rango, se supone que en el rango, según la imagen anterior, tendríamos un rango de 32. Ahora, como empezamos en la terminación 128, ahora terminaríamos en la terminación
159 y ustedes observen si hacen la resta correspondiente, van a tener un valor de 32, en realidad 32. Esta va a ser la dirección IP de subred y esta es la dirección de broadcast. Quiero también resaltar algo que es importante. Cuando ustedes estén subneteando, la siguiente subred que vayan a subnetear va a comenzar a partir de la subred que subnetearon anteriormente. El subneteo anterior terminó, como ustedes lo recuerdan, en 192, 168, 127, que fue la dirección de broadcast de la primera subred. Bien, ahora lo que yo les comentaba al principio, cuando vayamos a subnetear vayamos a subnetear de nuevo, la idea es que comencemos a partir de esta subred anterior, es decir, que nuestra nueva subred comenzaría a partir de la terminación 128. Por ejemplo, si la subred anterior tuviera una terminación de 63, entonces la siguiente subred sería la de 64. Teniendo eso claro, ahora lo que haremos es obtener la tercera subred. El procedimiento es simple, es el mismo, de hecho es el mismo, ya no voy a ahondar tanto en esto, simplemente hacer referencia a que nos volvemos a preguntar lo mismo, cuántos bits necesitamos en la parte de red. Lo que hacemos es utilizar la fórmula, elevamos 2 a la 4, le restamos 2, tenemos 14 y esto en realidad supera la cantidad de hosts que nos piden. Recuerden que 4 representa el número de bits para la parte de host que se van a quedar. Esto significa que vamos a tener 4 bits para host y 4 bits a la parte de red. Por lo tanto, sumando el prefijo natural de las direcciones de red de clase C, que es 24, sumándole los 4 bits que robamos, tendríamos un prefijo de 28. Y si fijamos en la tabla nuevamente, tendremos que para las direcciones IP de prefijo 28 tendremos una máscara de subred de terminación 240. Y también quiero que recuerden esto, en qué dirección IP terminamos en la subred anterior, terminamos en la .159. Por lo tanto, la dirección IP de red de la siguiente subred va a ser la de terminación .160, así como ustedes lo ven acá. El paso número 4 sería determinar el rango de direcciones IP para encontrar las especificaciones de la red que tendríamos acá. Tenemos la dirección IP de subred, la máscara de subred, tenemos la primera IP útil, que recuerden que es la siguiente IP a partir de la IP de subred, tenemos la última IP y la dirección de broadcast, que si ustedes se fijan, si partimos de la 160, que es esta, a la 175, que es la de la dirección de broadcast, vamos a tener efectivamente el rango de 16. Ahora quiero también que ustedes recuerden que como vamos a trazar esto en Packet Tracer, es obligatorio tener redes WAN para conectar los routers. Los routers se van a conectar de la siguiente forma: el router 1 al router 2, el router 1 al router 3 y el router 2 al router 3. Nos vamos con la primera, la WAN número 1. Los pasos van a ser los mismos, simplemente que van a cambiar un poquito por el hecho de que ya no simplemente vamos a estar utilizando ahora 2 bits en la parte de host y vamos a estar robando 6 bits. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que si elevamos 2 a la 2 y le restamos 2 vamos a tener una cantidad
de dos IPs útiles o dos IP disponibles, y en realidad eso es lo que buscamos, porque únicamente tenemos el router 1 y el router 2 que se van a conectar uno con el otro. El router 1 al router 2, el router 2 al router 1. Por eso únicamente necesitamos la dirección IP del router 1 y la dirección IP del router 2. Por eso es que 2 es la cantidad de IPs útiles correcta. Así entonces tenemos 6 bits para red y 2 bits para host. Por lo tanto también tendríamos el prefijo de 30. Esto ¿por qué? Recuerden el prefijo natural, que es de 24, y como robamos 6 bits, sumamos 24 más 6, tenemos el prefijo de 30. Y también recuerden esto, que la terminación anterior fue de .175. Por lo tanto, la siguiente dirección de red va a ser la de la .76. El paso número 4 es únicamente determinar el rango de direcciones IP en esta subred, que va a ser 256 menos la terminación de la máscara de subred, que es de 252. Esta máscara de subred, por cierto, hago referencia nuevamente a la tabla, véanla. Ahí van a encontrar que para los de prefijo 30 se les pone esta máscara de subred. En el paso número 5 tenemos las especificaciones, la dirección IP de subred, la máscara de subred, la primera IP útil, y respetando el rango, que recuerden que es de 1.176 hasta 1.179, nos da un rango efectivamente de 4. 179 sería la dirección de broadcast, y la última dirección IP útil va a ser la 178. Para la WAN 2, la conexión del router 1 al router 3 sería prácticamente la misma idea. Tendríamos nosotros lo mismo, puesto que únicamente necesitamos IP para el router 1 y el router 2. Entonces esto nos vale igual. Nos vale de la misma forma la máscara de subred. Por supuesto que la dirección IP va a cambiar. Recuerden que esto es el número consecutivo de la dirección de broadcast de la subred anterior. El prefijo no cambia, puesto que estamos robando la misma cantidad de bits. Tampoco cambia el paso 4. Lo único que cambia es la dirección IP de subred, la primera IP útil, la última IP útil y la dirección de broadcast, que como ven es una dirección IP 2, 3 y 4, que en realidad es lo mismo que el rango de .180 a .183, que recuerden que es este rango de acá. También para la WAN número 3 tenemos el 1, 2 IPs. Esto nos vale igual. La máscara de subred también. Esto es lo que va a cambiar. El número de IP, la siguiente, la de la dirección de broadcast de la subred anterior. El prefijo no cambia. El rango tampoco cambia. Lo que sí que cambia es la dirección IP de subred, la primera IP útil, la última, la dirección de broadcast. Y lo mismo, tenemos 1, 2, 3, 4 direcciones IP, lo que constituye el rango que tenemos de .184 hasta .187, que corresponde precisamente a partir de la dirección IP de subred hasta la dirección de broadcast de esta subred. Muy bien, hasta aquí terminamos este video. En el siguiente video vamos a estar nosotros pasando estas subredes a Packet Tracer. Así es que
Vayan estudiándole este video un poco. Si no le entendieron, pongan algún comentario o bien pueden pausar el video y estar verificando los pasos que se hayan explicado en este espacio de tiempo. Bueno, esto fue todo en este video. Sin más, hasta luego.